Bueno, hablemos de economía, ¿no? Parece el título de un programa. Vamos a estar con Luis Crespo, quien ya nos acompaña acá en el estudio de Televen. Gracias, Luis, por compartir con nosotros y fundamentalmente compartir con los televidentes. Siempre hace falta en la economía tener un poquito de orientación. Estamos ya finalizando el primer mes de este año, se hacen visualizaciones, se presentan perspectivas, se conocen porcentajes y números de cómo culminó el año 2024 en inflación, en crecimiento económico. Hay divergencia. El gobierno ofrece unas cifras de crecimiento económico, el Observatorio Venezolano de Finanzas, otros organismos independientes. Pero bueno, hay una realidad, hasta un país ahí además pendiente de los temas políticos, porque lo político incide y puede impactar incluso internacionalmente por decisiones que se puedan tomar en el exterior en la economía venezolana. Bueno, en este mare magnum de cosas que te planteo, ¿cómo ves tú la situación del país? Sí, es importante para este 2025 tener el escenario claro sobre las variables que van a incidir en el mismo. Iniciamos el año con mucha incertidumbre sobre dos variables fundamentales, que es el tema de la geopolítica y cómo nuestra economía y nuestro país está insertado en el mismo. Y segundo, el nuevo presidente de los Estados Unidos y cuál va a ser su política hacia Venezuela. Son dos variables que inciden y que deben incorporarse en los modelos que se corren para las perspectivas 2025. Cierto, venimos de un 2024 que tuvo dos momentos, un momento del primer semestre y luego, después del 28 de julio, toda la incertidumbre y las perturbaciones que reaparecieron en el tipo de cambio y en la inflación. Aspectos que, por cierto, en conversaciones del año pasado le hicimos mucho seguimiento conversando acá y que advertíamos que eran las variables que había que estar atentos. Niveles de precio y el tema de la brecha cambiaria y la correlación entre las mismas. ¿Qué tenemos para el 2025? Ya un poco teniendo claras las variables, bueno, perspectiva con altos niveles de incertidumbre basada en las decisiones que puedan tomarse si vamos a seguir insertos en el mercado norteamericano por la vía del petróleo u otros productos. Falta un poco más que se defina cuál va a ser la política hacia Venezuela. Porque, bueno, de una manera u otra, la variable del sector petrolero, la variable Chevron, el papel que ha venido jugando desde el último trimestre del 2023, permitió que haya una reanimación en el sector que estaba enfrentando múltiples problemas. Las magnitudes o las mediciones de la generación de riqueza en el país son fundamentales. Los economistas también hemos advertido sobre el tema de la necesidad de poder acceder a la fuente de información y validar. Por eso los académicos o los observadores independientes han tenido que construir sus propios sistemas de medición, porque ciertamente hay algunos rezagos en el sistema estadístico nacional y en las cuentas nacionales. Pero, por eso vemos que en el 2024 cierra el informe del presidente con 9%, el observatorio con 4.5%, el Fondo Monetario con 3.5% y la CEPAL con 6 puntos. Entonces es un escenario complejo. Sí, y confunde por lo demás. Fíjate, se habla en el discurso oficial de estímulos, de una mayor participación de la empresa privada en todo ello. Pero a la par, la empresa privada en su discurso plantea: no nos pueden seguir recargando con más tributos, hay necesidad de una línea de crédito, hay un impacto en la depreciación dólar-bolívar en lo que es la actividad, el sector agrícola lo está registrado de manera notable y significativa. Hay una serie de elementos allí que no permiten entonces ser tan optimistas en cuanto al arranque o la repotenciación de la economía venezolana. Y es clave verlo desde la perspectiva de la empresa y verlo desde la perspectiva de la familia. De la perspectiva de la empresa es importante incluso que el Banco Central presente desagregados los valores que sustentan el informe que presenta Nicolás Maduro. Por ejemplo, cuando se habla del sector de construcción, el sector de la minería, el sector petrolero, es lo que nosotros llamamos el PIB desagregado. Ese valor es fundamental. Faltan los dos últimos trimestres del 2024. Sí, claro, porque crecen algunos sectores, pero no todos crecen. Hay sectores muy lastimados en la industria, por ejemplo, el sector textil, el sector calzado, el sector de la construcción, que está absolutamente en el suelo, ¿no? Allí se presenta una cifra que, insisto, es importante que el Banco Central valide de manera desagregada sector por sector. Porque es fundamental conocer cómo y en qué magnitud se está comportando la economía venezolana.
que sería en definitiva el valor de crecimiento. Y desde la familia, bueno, el salario. Porque Sí, el poder salario adquisitivo no ayuda para nada a una reanimación de la economía, exacto, no hay consumo, todo es muy bajo, entonces, el salario desde el punto de vista de la familia, que sería la variable para ver cómo esa riqueza de la cual estamos hablando, creció la economía, bueno, esa riqueza, en términos monetarios, el salario es un mecanismo de redistribución de esa riqueza. Y bueno, vemos que nuestro país el mismo está trastocado. Es importante que eso se coloque en el debate de los escenarios y de las perspectivas y de tareas pendientes para el 2025. Eso es bien importante lo que señalas, porque se habla mucho de números. Los números son rimbombantes muchas veces, los números son de altísimo impacto, pero cómo tú esa riqueza que dices o ese crecimiento económico lo llevas y cómo se refleja en el poder adquisitivo, en el salario de la familia, ¿no? Ahí es donde hay ese reciclaje que tú dices, esa recirculación que dice, oye, está yendo bien, hay crecimiento económico y también una familia que está ganando mejor, pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, el planteamiento para que lo desarrolles al retorno, porque tenemos que hacer una pausa, por ahí nos estaban diciendo. Bien, bueno, la respuesta pendiente entonces, Luis. Sí, cómo distribuir esa riqueza es fundamental, porque si no, entonces pasa el escenario de un país o una economía que ha venido recuperando o reanimándose, pero que ese efecto de distribución no lo vive la gente. Cuando los economistas hablamos un comportamiento positivo, bueno, el ciudadano a pie trata de imaginarse cómo eso se refleja en su vida, y la forma de reflejarse es mejores condiciones, poder adquisitivo, acceder a mayores servicios, y es parte del debate de lo que está pendiente de la economía venezolana. Insisto, el salario es fundamental discutirlo, porque es el instrumento de redistribución de esa riqueza. Si no hay una circulación equitativa de esa población, bueno, insistimos en que aparecen las variables de desigualdad, pobreza en sus distintas magnitudes, y podemos convertirnos en una sociedad de inequidad. Entonces es importante. Ahora, el escenario 2025 es un escenario económicamente complejo. La planificación o el diseño de los proyectos para este año hay que evaluarlo de manera constante, fundamentalmente por, bueno, lo variable del escenario que puede ser por las variables que describíamos al principio. Sí, tú lo resumías un poco con la palabra incertidumbre, ¿no? Porque además lo que vaya a ocurrir y cuál vaya a ser la política, sobre todo en el área de energía, que pueda tener el nuevo gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, va a tener de alguna forma impacto, o positivo o negativo, porque dentro del ejercicio de conjeturas, si por ejemplo le cortan la licencia 41, creo que es el número a Chevron, y no puede seguir entonces trabajando y explotando petróleo venezolano, eso se va a reflejar en una caída de los ingresos sin duda alguna. Entonces, ¿cómo vas a buscar tú un nuevo socio para que pueda asumir las responsabilidades de Chevron? Bueno, y así otras cosas más, ¿no? Claro, se complejizaría el escenario económico del país en 2024. Yo no soy defensor de las sanciones, sin embargo hay que revisar en términos del buen desempeño de la política económica tres variables: un escenario donde eso no sea posible, un escenario donde las políticas económicas sean efectivas y se desarrollen de manera eficiente, y un escenario donde haya un buen uso de los recursos. Son tres variables fundamentales para el desempeño económico. Ahora, buen uso de los recursos también es muy importante, sobre todo cómo vas a jerarquizar los ingresos que tengas, hacia dónde los vas a dirigir, ¿no? Que sean bien utilizados los recursos que se generan para poder dar calidad de vida a la gente. Ahora, las decisiones, los anuncios del gobierno norteamericano hasta ahora han rondado en no te voy a comprar, no. Son muy ambiguos, además, porque a la par hay un personaje asesor, creo que es Richard Riddle, que es el encargado de negociaciones internacionales, que dice que ha conversado con funcionarios venezolanos, pero no sabemos de qué han conversado. Es de suponer que la variable petrolera está de por medio. Exactamente. No negaría la posibilidad incluso de que haya una mesa de diálogo entre esos actores para visualizar un poco las relaciones. Pero bueno, es un año complejo donde
la variable geopolítica y las relaciones con el nuevo gobierno norteamericano van a incidir en la actividad económica. Si esas variables son estables y no perturban, los valores pudieran ser positivos para este año. Ahora, seguimos con la incertidumbre sobre inflación y tipo de cambio que han venido repuntando en los últimos meses. Y eso está teniendo un impacto además apreciable en lo que es la inflación, en la inflación, porque es el marcador fundamental hoy día. No es el costo de la vida, sino cómo se desenvuelve la paridad dólar-bolívar. Eso es lo que te va marcando la pauta en los precios, ¿no? Nosotros acá estuvimos conversando en el 2024 sobre la correlación entre el tipo de cambio y la inflación en Venezuela. Habían logrado una estabilidad relativa, hasta septiembre, relativa y bueno, a costa de anclar algunas cosas, incluyendo el salario, pero después de el mes de agosto la brecha ha incidido, el diferencial ha incidido a los precios, o sea, 20% de diferencia en un mercado con limitaciones de oferta, la gente ha tenido, incluso los empresarios han tenido que reponer inventario a otro valor del precio. Claro, ahora lo definitivo y concluyente es que si tú no le das poder adquisitivo a la gente a través de una redistribución justa, ¿verdad?, y equilibrada de la riqueza, vamos a seguir igual. Tú puedes mostrar porcentajes de crecimiento en determinados sectores, pero ¿cómo se está beneficiando la gente de ese crecimiento? Retomamos y retornamos a lo anterior también. Es la gran pregunta que nos hacen los economistas, y entonces es allí donde los mecanismos de redistribución en las sociedades tienen que ser más efectivos. Uno es el salario, dos son los servicios públicos, tres las políticas en educación, salud y acceso a los servicios, porque es allí donde se dirige el flujo de riqueza que puede estar generándose en las sociedades, que te da mayor o menor calidad de vida. Ahora, si tú además en el discurso planteas que hacia el sector privado debes hacer más, debes involucrarte más, pero tú tienes que darle estímulos. Si tú no le das estímulos al sector privado, difícilmente pueda crear mayor riqueza, ¿no? Estímulos y certidumbre. También, seguridad jurídica. Institucionalidad, es fundamental. Cuando tú haces un proyecto de factibilidad para impulsar una inversión, el contexto y la certidumbre es fundamental. Por eso en Venezuela la relación certidumbre e incertidumbre a partir de las políticas que se desarrollan, hay que llevarle el tino diariamente. El país necesita certidumbre, porque así la gente puede trabajar, así la gente puede planificar sus inversiones. Pero bueno, la dinámica política en el país es compleja. Bueno. Mucha información, Luis, muchas gracias. Bueno, habrá oportunidad una próxima ocasión también de seguir hablando de este y otros temas, porque con la celeridad y la dinámica que tiene la economía en nuestro país, pues hay muchas cosas siempre de qué hablar. Cualquier cosa varía este escenario y mañana estamos en un contexto distinto. Por supuesto que sí. Bueno, la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual.